Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба. Вы посмотрите, пожалуйста, вот по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, там ограничивают поставки ряда товаров. Но, может быть, нам тоже подумать о определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно это сделать, но подумать и над определенными ограничениями поставок. Amigos, quisiera compartir con ustedes un episodio sorprendente en el que Vladimir Putin, presidente de Rusia, hizo recientemente una serie de declaraciones resonantes durante una reunión con el gabinete de ministros que han causado asombro y temor en Occidente. Y todo porque Vladimir Putin dejó claro que, a pesar de las 16.000 sanciones impuestas contra la economía rusa, Rusia ha resistido, y los rusos también tienen en reserva una serie de decisiones y herramientas extremadamente peligrosas, cuyo uso podría causar un doloroso golpe a la economía occidental. ¿Quién lo hubiera pensado? Un simple trazo de la pluma de Vladimir Putin podría acelerar la inflación en los Estados Unidos y aumentar la desindustrialización en Europa, que ya ha perdido una parte significativa de su potencial industrial debido a la miopía de rechazar los recursos energéticos rusos. Amigos, prepárense para escuchar una declaración curiosa de Vladimir Putin, que con solo unas pocas palabras cambia el estado de ánimo de todos los mercados globales, y lo ha hecho una vez más. Después de su declaración, los mercados han entrado nuevamente en pánico. Así que, amigos, vamos allá. Recientemente, en una reunión con el gabinete de ministros, Vladimir Putin discutió la política de sanciones de Occidente y su impacto en la economía rusa. Resultó que la política de sanciones fracasó. La economía rusa no se derrumbó, y Rusia continúa cumpliendo sus objetivos en el conocido conflicto en Europa del Este, mientras se desarrolla en condiciones económicas bastante cómodas. Sin embargo, la creciente confrontación con Occidente preocupa profundamente a Putin. Los rumores sobre la posible autorización de los opositores de Rusia para lanzar misiles occidentales hacia el interior del territorio ruso llevaron a Putin a hacer la siguiente declaración, que provocó pánico no solo en los mercados globales, sino también en los altos despachos de Bruselas y Washington. Ahora, amigos, escuchen lo que dijo Vladimir Putin en la reunión con el gabinete de ministros. Es muy interesante. En este sentido, esto es lo que me gustaría decir. Rusia es líder en reservas de varios tipos de materias primas estratégicas. Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. En gas natural es casi un 22%, en oro casi un 23%, en diamantes casi un 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба. Вы посмотрите, пожалуйста, вот по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. Nos están limitando las entregas de algunos productos, pero tal vez deberíamos pensar en imponer también ciertas restricciones. Нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать о определенных ограничениях. Уран, титан, níquel. Uranio, níquel. Sin hacernos daño, por supuesto, pero en algunos países se están creando reservas estratégicas y se están tomando otras medidas. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы. Еще кое-какие меры предпринимаются. En general, si no nos perjudica, podríamos considerarlo. No digo que mañana debamos hacerlo, pero podríamos reflexionar sobre la posibilidad de imponer ciertas restricciones en las exportaciones, no solo de los productos que mencioné, sino... Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно это сделать, но подумать и над определенными ограничениями поставок. También de otros. Ahora no voy a hablar sobre las razones. Creo que los colegas en el gobierno entienden perfectamente la importancia de las materias primas rusas en estas áreas que mencioné. Simplemente lo que se me ocurrió: uranio, titanio, níquel. Pero hay más. Luego, por favor, infórmeme por separado sobre estos temas. Amigos, ¿se dieron cuenta de la ironía con la que Vladimir Putin habló sobre la posible imposición de sanciones? Simplemente intimidó a los países occidentales y lo hizo en su habitual manera comedida y diplomática. Él entiende perfectamente que sin los recursos rusos y sobre todo sin el suministro de metales de tierras raras rusos, a los países del bloque occidental les resultará extremadamente difícil. Y lo más importante, amigos, presten atención al enfoque constructivo del presidente ruso hacia la política de sanciones. El líder ruso no planea imponer sanciones solo por el hecho de hacerlo. No quiere dañar su propia economía ni perjudicar a la industria rusa y, en última instancia, al pueblo ruso. Él promueve un enfoque cauteloso y meticuloso. Si se imponen sanciones, será solo si no perjudican la economía rusa. Este enfoque es diametralmente opuesto al de los países occidentales.
Solo recuerden lo fácil que fue para los países europeos imponer sanciones contra los recursos energéticos rusos sin calcular las consecuencias para sus propias economías. El gas ruso y los productos petrolíferos rusos ahora están básicamente fuera de la ley. ¿Cómo se alegraron algunos países con el sabotaje de los Nord Stream, los gasoductos que pasaban por el fondo del mar Báltico y que garantizaban la seguridad energética de Europa? ¿Y qué pasa ahora? La economía alemana, que alguna vez fue la más estable y próspera, se encuentra en una crisis grave sin el gas ruso asequible. Los alemanes y los europeos en general intentaron hacer todo lo posible para infligir un daño irreparable al sector gasífero ruso. ¿Y cuál fue el resultado? Rusia redirigió sus suministros de gas y petróleo a otros países, como China e India. India, por cierto, después de las sanciones occidentales impuestas contra Rusia, se convirtió en el mayor importador de petróleo ruso. Y ahora, Moscú, en esencia, está ganando tanto dinero como antes, sino más, vendiendo sus recursos energéticos. Mientras tanto, Europa se ha sumido en un caos energético, y la política de sanciones ha llevado a la economía alemana a un colapso. El sabio gobierno del semáforo de Olaf Scholz, al rechazar el gas ruso, se ha volcado al gas estadounidense caro, que cuesta entre 3 y 7 veces más que el ruso. Ahora la economía alemana, y en particular su industria, está aullando por los precios gigantescos de la energía y se ve obligada no solo a reducir personal y detener procesos productivos, sino que algunas grandes empresas alemanas, que alguna vez fueron símbolo de la prosperidad industrial alemana, están declarando la quiebra. Esto demuestra una vez más que Rusia está construyendo su política en función de sus propios intereses, y aunque las relaciones con Occidente son extremadamente tensas, Moscú no tiene la intención de hacerse daño a sí misma. Mientras tanto, presten atención a lo que dijo el presidente ruso. Los países occidentales están formando reservas estratégicas porque entienden que Rusia podría imponer sanciones, y entonces los países occidentales enfrentarían problemas muy serios en sus economías. Se sumirían en una crisis aterradora. Sectores enteros de las economías europeas y estadounidenses, que dependen en gran medida del suministro de recursos rusos, se verían gravemente afectados. Pero Rusia, por ciertas razones, aún no ha impuesto estas sanciones, a pesar de la confrontación extremadamente aguda con Occidente. Y aquí radica la razón principal. Rusia necesita ganar dinero por sí misma, lo que es absolutamente evidente. El conflicto en curso en Europa del Este, en el que participa Rusia, requiere enormes recursos financieros, y si el oponente de Rusia ya ha caído en una crisis económica y su economía se mantiene a flote solo gracias a la ayuda financiera de Europa y Estados Unidos, sin esa ayuda, ese país literalmente declararía la quiebra al día siguiente y, en esencia, dejaría de existir porque no podría cumplir con sus obligaciones financieras, tanto internacionales como con su propia población. Mientras tanto, Rusia no tiene tal lujo. Rusia está enfrentando un bloque de 50 estados con una enorme influencia económica y financiera en el mundo. Todas las organizaciones financieras internacionales están bajo el estricto control de Estados Unidos y sus aliados, por lo que nadie le otorgará préstamos a Rusia en caso de necesidad. Amigos, la economía rusa está en condiciones extremadamente difíciles. Se han impuesto 16.000 sanciones contra Rusia, convirtiéndola en el país más sancionado del mundo. Pero incluso en estas condiciones, el gobierno ruso ha logrado de alguna manera llevar la economía del país a una línea de desarrollo positiva, y ahora el crecimiento del PIB de Rusia es de aproximadamente 3,6%, mientras que algunos países como Alemania, que fue el principal ideólogo de las sanciones contra Rusia, ahora se encuentra en una crisis terrible. Por lo tanto, para ganar dinero y financiar las crecientes necesidades de la economía rusa en condiciones de conflicto, Rusia necesita vender uranio, oro, diamantes, níquel, gas y gas licuado, por paradójico que suene, a esos mismos países que han impuesto sanciones contra Rusia. Esta es la razón principal por la cual Rusia aún no ha impuesto sanciones. Pero, aún así, quiero reiterar, Rusia está lista para imponer sanciones solo si no perjudican a su economía. Ahora volvamos a la declaración de Vladimir Putin. Después de que el presidente ruso mencionara la posibilidad de imponer sanciones, los países occidentales se estremecieron de miedo. Nadie quiere que se repita la situación del sector energético en Europa, y si Putin realmente decide imponer sanciones a las exportaciones de titanio, níquel, oro y otros metales, esto supondría un golpe extremadamente doloroso para las economías europea y estadounidense. Ahora analicemos por qué Occidente se alarmó tanto cuando Putin habló de posibles restricciones a las exportaciones de metales de tierras raras a los países occidentales. Rusia ocupa una posición significativa en el mercado mundial en cuanto a la exportación de uranio, titanio y níquel, y los países no amigos dependen en gran medida de los recursos rusos. Según el Ministerio de Recursos Naturales de Rusia, las reservas de níquel en Rusia representan el 21,5% del total mundial, las de uranio casi el 8% y las de titanio el
14,5%. Todos estos son metales de tierras raras que se utilizan en sectores de la economía con alto valor añadido, principalmente en la microelectrónica y la ingeniería mecánica. El titanio se emplea en la producción de aviones, incluidos los militares. El níquel se utiliza en la fabricación de baterías, que son ampliamente usadas en la producción de coches eléctricos, a los que toda Europa se está cambiando debido a la política climática. El uranio es también un componente clave para la energía nuclear. En términos generales, Rusia posee el 20% de las reservas de todos los metales de tierras raras. Por ejemplo, el titanio se usa en la industria aeroespacial. Alrededor del 75% del titanio esponjoso de alta calidad se utiliza allí, en motores de aviones, hélices, ejes y fuselajes, tren de aterrizaje, soportes y vigas del ala. Además, el titanio se emplea en la industria automotriz para la producción de bielas, válvulas de motor, ruedas de turbocompresor, sistemas de escape y resortes de suspensión. Uno de los mayores productores de titanio es la empresa rusa BSMPO Avisma, cuya cuota de mercado mundial se estima en aproximadamente un 25%. Su titanio era adquirido por Boeing, 35% de sus necesidades, Airbus, 65%, Embraer, 100% y varias otras empresas automotrices y aeroespaciales. Boeing renunció al titanio ruso, pero Airbus no pudo hacerlo y hasta recibió una autorización especial de Canadá que había impuesto sanciones contra el productor ruso para comerciar con Avisma. ¿Qué pasaría con Airbus si la empresa dejara de utilizar los recursos rusos? La respuesta es simple, amigos. La compañía se vería inmersa en una grave crisis financiera. Se modificarían las cadenas de importación, aumentaría el coste de producción y, como consecuencia, el precio del producto final. Al mismo tiempo, amigos, los expertos rusos señalan que la limitación de las exportaciones de titanio a los mercados extranjeros no afectaría significativamente a la economía rusa, ya que el titanio se ha vuelto muy popular en el mercado interno de Rusia. Antes de 2022 y del inicio del conflicto, Rusia no se dedicaba mucho a la construcción de aviones civiles. Ahora, tras la interrupción de la cooperación entre Boeing, Airbus y los contratistas rusos, Rusia está restaurando rápidamente su industria aeronáutica, por lo que nadie notaría un gran impacto de la restricción de las exportaciones de titanio. Las empresas rusas comprarían activamente titanio y desarrollarían su propia producción aeronáutica. Ahora echemos un vistazo a la situación del uranio. Rusia representa aproximadamente el 20% del mercado de combustible nuclear. Las principales potencias que desarrollan la energía nuclear, como Estados Unidos, Francia, Finlandia y otras, compran combustible nuclear a Rusia. Estos países dependen en gran medida no solo del suministro de combustible, sino también de los servicios de enriquecimiento de uranio y de la gestión de residuos nucleares. Y aquí tienen una estadística impactante. Aproximadamente 1 de cada 6 centrales nucleares en el mundo es atendida por Rusia. Solo imaginen el shock que sufriría la industria nuclear de los países occidentales si Rusia decidiera restringir la cooperación en el ámbito de la energía nuclear pacífica con Europa o Estados Unidos, que por cierto, el año pasado fue el mayor importador de uranio ruso. En cuanto al níquel, Rusia sigue siendo uno de los líderes en su extracción y ocupa el 4º lugar en producción mundial. El volumen de producción en Rusia fue de 220.000 toneladas en 2022 y 218.990 toneladas en 2023. Los principales destinos de las exportaciones de productos de níquel ruso eran China y los Países Bajos, donde se encuentra el almacén de la Bolsa de Metales de Londres, LME. Aquí se dirigía la mayor parte del níquel ruso antes de la imposición de las restricciones en abril de 2024. Si Rusia decide prohibir las exportaciones de su níquel a la Unión Europea, las consecuencias serán catastróficas para la economía mundial y especialmente para la industria europea. Veamos los hechos. Rusia es uno de los mayores proveedores de níquel del mundo, y cualquier intento de excluir este recurso del mercado internacional inevitablemente provocará un rápido aumento en los precios de los metales. Imaginen que el níquel es la base para la producción de baterías, acero inoxidable, y sin él no se puede imaginar ninguna de las tecnologías modernas. Esto significa que las fábricas europeas, que ya sufren por la escasez de recursos energéticos rusos baratos, se encontrarán al borde del colapso. El níquel es la sangre de la industria moderna. Su escasez inevitablemente paralizará muchas industrias. Las sanciones sobre el níquel ruso golpearán a la UE más fuerte que las medidas restrictivas anteriores, porque no será solo un golpe a la economía, sino al corazón mismo de la industria europea. Pero, ¿qué significará esto para Rusia? Por supuesto, Norilsk Nickel, la mayor empresa de Rusia en la extracción y procesamiento de níquel, perderá parte de sus mercados tradicionales, pero el fuerte aumento en los precios mundiales del níquel, provocado por esta escasez, podría compensar sustancialmente la reducción en los volúmenes de exportación. Además, Rusia tiene una oportunidad única para redirigir sus suministros hacia los mercados asiáticos en rápido crecimiento, donde la demanda de
de recursos estratégicos sigue aumentando. Esto abre nuevos horizontes de cooperación económica con socios orientales para Rusia. Mientras tanto, la prohibición de exportar níquel a Europa y Estados Unidos podría ser un impulso para el desarrollo interno del país, como sucedió con el titanio y la industria aeronáutica. Ante la falta de acceso a los mercados internacionales, las empresas rusas podrían comenzar a desarrollar más activamente sus propias producciones, incluyendo la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y acero inoxidable de alta calidad. Esto permitiría reducir la dependencia de las importaciones, desarrollar tecnologías propias y crear miles de nuevos empleos. Rusia saldrá ganando. Europa, que ya atraviesa una crisis energética, se verá obligada a buscar fuentes alternativas de níquel, lo que le costará miles de millones, mientras que Rusia fortalecerá su posición en los mercados asiáticos y desarrollará su industria interna. Esto podría marcar el comienzo de una nueva etapa de crecimiento económico y fortalecimiento de la seguridad nacional. Si Europa cree que puede salir victoriosa de este enfrentamiento, debería revisar sus cálculos una vez más. Rusia está lista para jugar esta partida desde una posición de fuerza, y las consecuencias podrían ser mucho más destructivas para aquellos que subestiman la importancia de los recursos estratégicos en el mundo moderno. En última instancia, Rusia no solo infligirá un daño significativo a sus adversarios con esta decisión, sino que también ganará más debido al aumento de los precios de los recursos y a la reorientación de las exportaciones de níquel hacia otros mercados. Una vez más, amigos, pueden ver cómo la política de sanciones de Occidente solo se vuelve en su contra, mientras que Rusia continúa fortaleciéndose. ¿Y qué pasará con Estados Unidos si Rusia finalmente impone sanciones? Según datos del Servicio Geológico de USGS, en 2022, Estados Unidos importó alrededor del 16% de los metales de tierras raras que necesita desde Rusia. Este porcentaje puede parecer relativamente pequeño, pero su importancia crece en el contexto de sectores estratégicos como la industria de defensa y las tecnologías avanzadas. En la industria de defensa estadounidense, los metales de tierras raras se utilizan para fabricar armas de alta precisión, sistemas de radar, así como láseres y sensores. En particular, las empresas Lockheed Martin y Raytheon, que se dedican a la producción de misiles y sistemas de defensa antimisiles, dependen significativamente de estos recursos. Aproximadamente el 5% de todos los metales de tierras raras utilizados en la industria de defensa de EEUU provienen de Rusia. Además, los metales de tierras raras juegan un papel crucial en la producción de electrónica y en las fuentes de energía renovables. Empresas como Tesla y Apple también dependen de un suministro estable de estos metales para la fabricación de vehículos eléctricos y smartphones. En caso de que Rusia imponga sanciones, la industria de defensa estadounidense podría enfrentarse a una escasez de materiales críticos, lo que provocaría retrasos en la producción y un aumento en el coste de los productos finales. En otras palabras, Rusia y Vladimir Putin, con un solo decreto, podrían aumentar la inflación en EEUU en varios puntos y, por supuesto, sumir en una crisis profunda a los sectores de alta tecnología de EEUU, como la fabricación de instrumentos y la electrónica. No hace falta decir lo que sucedería con los gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft. En resumen, amigos, la espiral del enfrentamiento entre Occidente y Rusia, lamentablemente, sigue enredándose. Pero parece que en Occidente olvidan que a cada acción le corresponde una reacción. Así que Rusia, en la persona de Putin, ha insinuado sutilmente que también tienen con qué responder. No derrumbaremos su economía, pero crearemos problemas serios. Pero ustedes mismos iniciaron todo esto. Así que ahora sean tan amables de asumir la responsabilidad de las consecuencias.